Buenas noches y bienvenidos a Jueves Minero. Para mí es un honor compartir esta noche con ustedes por la importancia del tema y por la originalidad que tiene esta costumbre que ustedes practican desde hace tanto tiempo, como es convocar a sus afiliados y al público en general cada jueves a las 7 de la noche para hablar con personalidades que conocen el sector y que pueden compartir su experiencia y su conocimiento con todos ustedes. En este caso, nos hallamos en Hilo, Moquegua, donde se está llevando a cabo la primera cumbre de gobernadores regionales dedicada a la minoría sostenible y el desarrollo territorial. Ese es un tema que ha convocado a los gobernadores regionales y también a representantes de la empresa privada. Por eso, en este cara a cara directo, en este conocerse, compartir inquietudes, se avanza en generar un consenso de todo lo que el país necesita, reconocer nuestra identidad minera y la importancia que la minoría tiene para el desarrollo económico general de nuestro país y el de las regiones. Es para mí un honor estar esta noche con ustedes, como lo he dicho, pero además estarlo junto al presidente de la Asamblea de los Gobernadores Regionales, el gobernador de Cusco, el señor Werner Salcedo Álvarez. Va a llegar. Junto a él estamos con una persona que ustedes conocen porque es el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el señor Darío Segarra. Vamos a esperar de un minuto a otro que venga Paola Bustamante, que está hablando en este momento ante la tribuna. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, quiero agradecer a los que hacen posible que se lleve a cabo este Jueves Minero, que son las empresas Ferreiros, Hudbay, Moricop, Prodimin, Ulma e Hidrostal, que sean reconocidos por su voluntad de hacer posible, como he dicho, el esfuerzo de comunicación y de difusión del saber. Gobernador Salcedo, ¿usted es el presidente? Roel Sánchez. Salcedo va a llegar. ¿No andaba algo falso? ¿Cómo se ¿Tenemos que comenzar otra vez? Está afuera, sí, pues. Entendido. Bueno, disculpen, Gobernador del equipado. estoy cometiendo un error, a pesar de que yo veía que era Roel Sánchez, como me habían dicho que era el señor Salcedo, lo dije equivocadamente, no lo entendí cuando me quiso corregir. Disculpen, hemos estado en Arequipa hace muy pocos días y es una razón más que suficiente para conocerlo perfectamente. Además vi que llevaba un escudo moquegua, dije, qué extraño, es de Cusco, de Arequipa o de Moquegua. Finalmente está clarísimo, el Roel Sánchez ha sido rector de la Universidad San Agustín de Arequipa y desde hace un año y medio gobernador de la capital imperial de nuestro país, el Cusco. Yo quisiera que nos diga qué es lo que ha aprendido, qué es lo que ha sentido que debemos compartir con quienes no están presentes en esta cumbre en lo que lleva de realizar. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Fernando. Saludar a cada uno de los seguidores y en especial también a nuestro presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Para nosotros, el hecho de trabajar bajo este enfoque desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que impulsamos el año pasado, las denominadas cumbres y ahora esta primera cumbre sobre minería sostenible, responsable y desarrollo territorial, pues nos lleva a una reflexión muy grande. En principio, hay que precisar que la actividad minera no se desarrolla en las capitales de las regiones, mucho menos en la capital de nuestro país. La actividad minera lo encontramos nosotros en los espacios territoriales y es allí donde, en la perspectiva de lo que nosotros vemos para dinamizar la economía, necesitamos identificar cuáles son las actividades económicas que convergen en un determinado espacio territorial y en alianza estratégica entre el Estado, la empresa privada, las instituciones de la sociedad civil, la academia, en un trabajo articulado en los 3 niveles de gobierno, digo, ejecutivo nacional, gobierno regional, gobiernos locales, con los otros organismos del Estado, tenemos que trabajar esa mirada integral para que el desarrollo
sostenible, sustentable, se articule con políticas de mediano y largo plazo, para que a partir de ello podamos contar con los planes que nos permitan dinamizar esa economía y, por supuesto, incorporando todo lo que nos permita también el avance de la ciencia, la tecnología, porque ahí hay un problema muy serio que podríamos verlo nosotros. A veces se dice, hemos encontrado en este espacio territorial esta actividad vinculada, por ejemplo, a la minería, que hay que impulsarlo como tal, pero en ese espacio territorial hay otras actividades, agricultura, ganadería, y entonces, ¿cómo hacemos que converjan ello? Ahí viene la presencia y el trabajo articulado entre el Estado, la empresa privada y, sobre todo, lo que a nosotros nos interesa es la dinámica de la apuesta por el desarrollo en este espacio territorial. Y en ese contexto, mi estimado Fernando, debemos de precisar algo muy importante, que no estamos logrando nosotros un trabajo articulado en relación a lo que significa la presencia del Estado. Damos autorizaciones, por ejemplo, la gran minería no está bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales, depende del Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Energía y Minas, le da una autorización a la empresa minera, pero lo deja en el abandono, cuando las otras actividades tienen que haber presencia del Estado. Hablemos nosotros en aquel cierre de brechas, en educación, salud, infraestructura, agua, desagüe, vivienda, pero también en la dinámica económica. ¿Cómo fomentamos el Estado las otras dinámicas económicas? Y allí viene el tema de que los subprogramas, por ejemplo, sectoriales que tenemos en los diferentes factores, por poner un ejemplo, como Gobierno Regional de Arequipa nosotros nos hemos propuesto en impulsar y garantizar todo lo que está relacionado a la seguridad alimentaria. Y hablar de seguridad alimentaria implica entonces invertir en infraestructura hidráulica. Pero la infraestructura hidráulica no basta con contar con la represa, con el reservorio o la política de siembra y cosecha de agua, sino que también hay que cambiar el sistema de riego que vienen teniendo nuestros hermanos del campo. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que hay que trabajar paquete tecnológico para ese riego tecnificado. Articulado a ello, los otros sectores económicos tienen que ser impulsados, y dentro de ello, por supuesto, la minería. Pero hay un detalle, que en la minería, por ejemplo, como gobiernos regionales sí podemos influenciar en la minería artesanal, pero más allá no hay competencias. Entonces, creo que allí también hay que trabajar con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, trabajar con el Congreso de la República, que de una vez por todas se definan las competencias. Oye, ¿se quedan estas competencias en el Ejecutivo Nacional en cuanto a sus funciones y todo lo que ello implica, o lo pasamos a los gobiernos regionales y no estamos en este vaivén, que esta es tu responsabilidad o esta es nuestra responsabilidad, y finalmente el inversionista es el que, como se dice, el sacrificado, porque no tiene ese soporte gubernamental en ese trabajo articulado? Señor Segarra, el gobernador Roel Sánchez nos ha presentado un cuadro crítico en función del cual es el inversionista el que resulta sacrificado del desorden, de la falta de claridad en nuestra normativa, en nuestra institucionalidad. Quiero llegar a eso, pero para eso quisiera que antes nos explique cómo es que se ha concebido y ha sido posible esta cumbre, que justamente sirve para eso, para que estas verdades de cada cual sean dichas y sean compartidas. Han invitado a ministros que han escuchado claramente, porque el gobernador Roel Sánchez y sus colegas no se quedan con la boca cerrada, lo hemos hablar con total libertad, lo hemos escuchado hablar con total libertad. Pero yo quisiera que nos cuente esta cumbre, porque cuando uno participa de ella, uno cree que es perfectamente natural y que esto se viene llevando a cabo desde hace años, porque es una necesidad, pero no. Es la primera vez que hay una cumbre de los gobernadores de las regiones de nuestro país, gracias al instituto que usted preside, representantes de la empresa privada y con ingenieros capaces de hablarnos de los últimos avances tecnológicos de lo que no estamos informados. Hace falta venir acá para saber muchas cosas maravillosas que estamos aprendiendo. Díganos por eso, ¿cómo es que nació la idea de esta cumbre y qué ha sido posible, qué ha sido necesario para que se lleve a cabo de una manera tan exitosa? Bien, muchas gracias, Fernando. Gracias, Noel, por acompañarnos en nuestro jueves minero.
Como conversábamos al inicio, esta es una tradición de larga data, la cual nos sentimos como instituto extremadamente orgullosos de esa disciplina que tenemos gremial, institucional, de poder compartir los temas que nos parecen son de interés y que efectivamente se retribuyen con el interés y la participación de los colegas a nivel nacional. Hoy la tecnología nos permite estar en todas las regiones del país y poder escucharnos un poco más. Justamente esa convicción que somos un sector económico que es descentralizado, como bien decía Robert, los recursos naturales, minerales, se encuentran en todas partes de nuestra cordillera, sobre todo nuestra cordillera, y nos ha llevado a un entendimiento como mineros, diferentes profesionales asociados a la minería, a experimentar de primera mano los desafíos que se tienen en los territorios. Nos sentimos nosotros extremadamente de vocación territorial. La minería, como se ha compartido muchísimas veces, ha tenido y tiene un impacto importantísimo para el desarrollo nacional. Los grandes números en términos de las exportaciones y el PBI, los ingresos fiscales que tenemos como país, claramente se ven beneficiados por la actividad minera. Las reflexiones que teníamos en esta vocación territorial, en esta vocación descentralizada, esta vocación regional, provinciana que tenemos los mineros, nos llamaban permanentemente, nos desafiaban permanentemente a la discusión y a la reflexión. ¿Cómo es que aún tenemos esa tarea pendiente, que ese desarrollo macro se empiece a dar también en los territorios específicos, aledaños a los proyectos, a las operaciones mineras? Y esa reflexión nos llamaba muchísimo a la discusión interna, al debate interno, y en esa discusión es que nos planteamos justamente la publicación del libro que hemos comentado también durante la sesión de la primera cumbre, y en el proceso, digamos, se nos ocurrió convocar a especialistas que nos pudiesen ayudar con otras miradas, no solo la nuestra propia como profesionales mineros, que pudiesen complementar esta discusión, este debate. Y de allí salieron una serie de reuniones también que tuvimos con diferentes actores públicos y privados a nivel nacional, de las cuales participaron varios representantes de los gobiernos regionales como primer intento, como primer acercamiento. Y lo primero que caímos en cuenta es que hay inmensas coincidencias, porque ambos tenemos la convicción que los recursos naturales, minerales sobre todo, deben y pueden servir para el desarrollo de las regiones. Entonces no era una falta de visión común, era lo que fuimos descubriendo es que no existía un mecanismo necesariamente predecible para convertir estos recursos naturales en recursos fiscales y luego pasar de recursos fiscales a desarrollo humano, a desarrollo territorial. En esa convicción es que empezamos a conversar. Estuvimos juntos en el Perumín anterior, estuvimos en Arequipa justamente en un primer encuentro. Luego hemos tenido la oportunidad de visitarlos en un encuentro que tuvieron en Loreto. Tuvimos también ahí una participación. Luego una sesión de la asamblea misma de gobernadores regionales que pudimos nosotros ser los anfitriones en casa, en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y allí se genera ya la oportunidad que hemos podido vivir el día de hoy. El día de hoy tenemos esta primera cumbre de minería sostenible y de desarrollo territorial que, sobre todo, creo yo, ha resaltado las coincidencias, donde vemos la oportunidad. Y creo que también nos deja tareas, nos deja un encargo de acción conjunta, pasar del debate y la reflexión a la acción conjunta. Una de las cosas que hemos resaltado y que ojalá tengamos tiempo para conversar un poco más, es esta iniciativa que ya están dando de la PCM, desde la Secretaría de Descentralización, para impulsar la política nacional multisectorial de descentralización con vocación de desarrollo territorial. Sobre eso estamos enfatizando y buscando que la participación tanto nuestra del Instituto de Ingenieros de Minas como de otros actores, evidentemente de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, la academia, de los grupos que están pensando permanentemente en cómo realmente lograr este desarrollo, pueda convocarse y pueda generarse un aprendizaje de todo este tiempo, ¿no? Hay varias cosas que podríamos comentar en adición de las propuestas que tenemos en el libro que hemos impulsado como instituto. De acuerdo, muchas gracias. Entre tanto ha llegado entre nosotros, que estaba previsto, Paola Bustamante. No hemos podido escuchar desgraciadamente su intervención en la cumbre, pero no, hemos escuchado que fue muy aplaudida. No nos sorprende conociendo el saber que ella acumula junto a su experiencia, porque la señora Bustamante ha sido, como sabemos, ministra del MIDIS, es
directora de Vidensa y una de las 4 autoras del libro que está inspirando en buena cuenta esta conciencia sobre la importancia del desarrollo territorial para pensar el tema minero en nuestro país. Es coautora, digo, junto a justamente Darío Segarra, pero también ausentes Carolina Trivelli y Raúl Molina. Paola, ¿cómo has resumido en pocos minutos y cosechando tantos aplausos un libro que es materia de esfuerzo, concertación entre 4 autores y que es innovador? Porque hasta el momento el tema del desarrollo territorial era un reclamo de algunos especialistas, pero en este momento hasta el Estado se ha hecho eco de él, ¿no? ¿Qué es lo que ha resumido al público hoy? Bueno, en realidad lo que se siente, se percibe y parte de, digamos, de la apuesta de esta cumbre ha sido analizar cómo llegar al desarrollo territorial y cómo apostar por la gobernanza para ese desarrollo. Y uno de los temas que hemos hecho énfasis, ¿sí?, en la presentación de hace unos minutos es la importancia del diálogo como parte inicial para la recuperación de confianza, pero también para conocerse, pero también para identificar esa visión de desarrollo que tienen los diferentes actores en el territorio y finalmente formar una visión compartida que permita que todos los actores, y todos los actores decimos, sector público en los diferentes niveles de gobierno, sector privado, no solo la gran empresa, sino la mediana y la pequeña, academia, sector del conocimiento, organizaciones sociales, cooperación internacional, todos los que actúen en el territorio, es importante que conversen, que dialoguen, que este espacio de comunicación de ida y vuelta, de escucha, es importante para recuperación de confianza y ese es el peldaño básico para luego avanzar en construir visiones conjuntas que permitan luego, en esa mirada, no de prevención o de atención del conflicto, no hemos hablado del conflicto, hemos hablado del diálogo para trabajar juntos la visión de desarrollo. En el camino seguro surgirán conflictos y por lo tanto habrá que manejarlos, pero no tenemos que pasar de esta mirada de gestión del conflicto o atención del conflicto a una mirada previa de construcción conjunta que permita desarrollar el territorio y obviamente a las familias que viven en el territorio. Sí, gobernador Roel Sánchez, usted ha sido presidente de la Asamblea, sí, claro, hasta julio pasado. Yo quisiera que nos diga cómo vive usted la gran diferencia frente a la minería de las diferentes regiones de nuestro país. Hay regiones eminentemente mineras, estamos en la aldea de Boquegua, por supuesto que Arequipa, Puente Estrella, Cajamarca, Ancash, otras. Pero hay regiones como Loreto, hemos escuchado a un gobernador regional hablando de la actividad más bien extractiva de hidrocarburos que hay ahí, y hay otras como Lambayeque, que a lo que aspiran por ahora, no se sabe nunca lo que se pueda descubrir bajo la tierra, es el tránsito de los camiones que bajan desde la sierra, como usted ha dicho, a su región. ¿Cómo se vive siendo presidente de una asociación de regiones tan diversas en su importancia para la minería y en su magnitud también y en su dimensión, ¿no? A ver, ahí hay 2 aspectos a considerar. El primero, definitivamente no podemos hablar nosotros solo de políticas de mediano y largo plazo, políticas de desarrollo, si es que estas políticas en su operacionalidad no tienen un enfoque territorial. Y allí viene entonces la gran diferencia. Una realidad es mirar el norte del Perú, mirar el centro, mirar el sur, mirar la costa, mirar la sierra, mirar la selva. En ese contexto, las políticas sí o sí deben tener una mirada territorial. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, la minería, impulsamos en el Perumín del año pasado, por ejemplo, en Arequipa, para constituir una mancomunidad de regiones con influencia minera que nos permita levantar la información para poder sociabilizar las experiencias muy buenas, muy positivas que se tienen en algunas regiones y frente a otras que no lo dan. Por ejemplo, nosotros si vemos uno de las recomendaciones, vamos a decir que asumo que el día de mañana se debe concretizar producto de esta primera cumbre de minería responsable. Partimos de una premisa. País que no invierte en ciencia, tecnología e innovación no va a avanzar en su desarrollo. En ese contexto, pues yo veo
y percibo, porque así también lo hemos visto hoy, que existe todavía un modelo mental que ni la empresa privada, ni la academia, ni el Estado nos hemos preocupado de difundir lo importante que es la incorporación de la tecnología, de la innovación en el proceso de la actividad minera. Entonces, hay algunos sectores de nuestra sociedad que perciben a la minería como aquella actividad altamente contaminante, como aquella actividad que se quedó 50, 100 años atrás. Y cuando en la práctica, con la incorporación de la innovación, de la tecnología, ya no es eso. La actividad minera es otra. Entonces esa actividad minera va relacionado con la actividad responsable, que se preocupa por el cuidado, la protección, lo que llamamos de la casa común, es decir, de nuestro planeta Tierra. En esa medida, yo veo que corresponde al sector minero, al Estado, a la empresa privada, a la academia, de dar a conocer cuáles son los avances científicos, tecnológicos que se aplican en los diferentes procesos o en las diferentes etapas del proceso minero. Y eso creo que puede marcar ese antes y ese después y hacer pues que verdaderamente esta actividad extractiva tan importante y esta actividad productiva que contribuye tanto al desarrollo de nuestro país, pues nos permita consolidar también en esa perspectiva. Entonces veo que hay una responsabilidad enorme en cambiar ese concepto, ese modelo, a partir de dar a conocer la importancia, como se habla hoy día, por ejemplo, el tema de energías renovables, el tema de hidrógeno verde, el tema también de la automatización en la maquinaria, en los procesos que se vienen dando. Eso es importante y eso es lo que tenemos que hacer entonces a partir de todos los actores que tenemos que ver con estas actividades en los diferentes espacios territoriales. Me parece, Darío Segarra, que el gobernador Sánchez coincide con el tema que tú dejaste planteado. El Estado evoluciona muy lentamente y en consecuencia no puede acompañar a lo que sucede en la economía y en la sociedad. Y tú terminaste tu intervención anterior preconizando y destacando que finalmente hay una secretaría en la PCM que ha adoptado un enfoque multisectorial y territorial de los problemas a los que debe hacer frente. ¿Cuán lejos puede ir esta pequeña evolución que estamos viendo en la PCM? Porque el gobernador lo que hace notar es que no hay una coordinación adecuada entre las responsabilidades nacionales y la de los gobernadores. Aparentemente hay poca sensibilidad en muchos altos funcionarios a la realidad que se vive en la región. ¿Cuánto puede avanzar el Estado en esta dirección? Nosotros creemos que estamos viviendo un momento muy particular de oportunidad. Y somos muy optimistas que ese momento particular de oportunidad puede gatillar el alineamiento de voluntades. Hoy, en el intercambio, en el compartir de miradas, de saberes, de expectativas y de preocupaciones también, encontramos que hay coincidencias. Y una de esas coincidencias es que el portafolio de 54.000 millones de dólares que hablamos de proyectos mineros debiera prontamente dejar de ser portafolio de proyectos para pasar a ser operaciones que estén dando finalmente ya su producción, la generación no solamente del empleo, sino de todos los recursos que eso significa para el resto del país. Esa convicción creo que nos puede llevar a ser muy optimistas en lo que se puede lograr. Lo que se puede lograr finalmente es que podamos concretar en una política nacional cómo utilizar los recursos que se disponen para poder poner en el centro al ciudadano y lograr los servicios públicos que se requieren. Nosotros creemos que la inversión privada genera las condiciones, los recursos para la inversión pública. Y la inversión pública tiene el gran potencial de ser eficiente, de ser eficaz, de ser transparente, de poder proveer las condiciones para también la inversión privada. Este círculo positivo de retroalimentación de inversión privada, inversión pública, inversión privada, tiene que pasar por atender la necesidad de los territorios. Entonces, la Secretaría de Descentralización de la PCM está planteando una política nacional multisectorial de descentralización y el énfasis es para el desarrollo territorial. Y es ahí donde tenemos que poner el esfuerzo, para que finalmente la inversión privada que está pendiente de salir pueda ser predecible en la medida que
la mayoría de peruanos y peruanas experimenta los beneficios en su calidad de vida y en su desarrollo humano de esa inversión privada porque se está reflejando en inversión pública. Entonces, hay una simbiosis natural entre privados y públicos. La sostenibilidad del país, la sostenibilidad de la inversión privada pasa porque tengamos inversión privada y pública que empiecen a generar sinergias poniendo al ciudadano en el centro de la atención. Y eso no pasa si no tenemos una política nacional que recoja desde los territorios las particularidades, los contextos, las prioridades, pero también las acciones. Que podamos llevarlo, y lo ponemos en el libro con toda claridad, que en un portafolio priorizado de proyectos se pongan en cartera, se pongan en prioridad y todos tengamos el compromiso y el objetivo principal de que se lleven a cabo. Inversión pública y privada, ambos. Y de esa manera podamos nosotros ir generando el conocimiento colectivo para hacerlo institucional. Y hay un énfasis final. La institucionalidad es lo que necesitamos poder fortalecer todos juntos. No basta el que podamos construir el proyecto. Construir el proyecto debe ser un gran aliciente, un gran gatillador de acciones concretas, pero debemos aspirar al aprendizaje colectivo para que la institucionalidad se fortalezca y de esa manera sostenga el desarrollo y haga más predecible tanto la inversión pública como privada. De acuerdo. Ahora sí está con nosotros el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, que es además presidente, como lo habíamos dicho, de la Asociación de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales. Y yo quería que nos diga qué es lo que ha recogido hasta el momento que va a llevar usted a sus compatriotas, a sus paisanos del Cusco, siendo usted como presidente actual en ejercicio el que más en contacto está con los otros gobernadores, que nos han dado cada uno de ellos el relato de lo que vive. ¿Qué es lo que resumiría usted? Si llegase al Cusco y tuviese que dar cuenta de lo que ha vivido aquí en Hilo, en esta primera cumbre de gobernadores, ¿qué es lo que les diría? Bueno, ante todo, buenas noches, Fernando, a cada uno de ustedes, Darío, Robert, doctora. Estamos acá, primero, viendo que hay expresiones de las 25 regiones que desean ser parte del desarrollo y que hemos encontrado y encontramos una alternativa a la solución de nuestros problemas en los recursos que se pueda generar con la minería. Y tenemos que ver en el corto, mediano y largo plazo. Escuchar que hay más de 55 proyectos mineros y que estos pueden demandar miles de millones en su ejecución para ser puestos en primer lugar en extracción o en funcionamiento, ya genera desarrollo en los espacios territoriales. Por desarrollo frente a otras provincias vecinas que tenemos, como pueden ser Canas, Acomayo, Paruro, donde los niveles de pobreza y extrema pobreza superan más del 50% de la población. Procesos sobre todo de licencia social y de cuidado del medio ambiente. Que hay una discusión que debe de empezarse. ¿Cómo nosotros podemos tener mayores recursos financieros? Porque hasta la fecha lo que nosotros no podemos es cerrar las brechas o mirarnos en proyectos de impacto que puedan ver a las sociedades del entorno desarrollar actividades de desarrollo económico. Y en el Cusco nosotros vemos, no solo en la actividad agropecuaria, una alternativa que también ha dejado de verse frente a lo que representa el territorio. Nosotros no podemos producir cantidad, pero producimos calidad. Entonces ahí tendríamos nosotros una actividad económica para desenvolvernos con la población, con la otra, en donde está la actividad del turismo y que frente a ella Cusco y el Perú tienen tanto potencial, pero por no tener accesos, por no brindar servicios, seguridad, salud, exposiciones hoy vertidas, estoy convencido de que la segunda ya va a generar no solo una convocatoria, sino estoy convencido desde el Ejecutivo y Legislativo una escucha y que esta nos pueda llevar a que en la praxis lo que estamos presentando hoy volverse con esas reglas que tanto demandamos. Muy bien. Hemos hablado sobre el Estado, porque ustedes lo representan, y sobre las empresas, porque lo representa el señor Segarra. Pero nos falta hablar sobre la sociedad que está en el medio. Y yo quisiera preguntarle a Paola Bustamante, puesto que ha sido ministra del MIDI, es decir, ha estado en contacto durante tiempo largo con los sectores con menos recursos.
que tienen más razones para desconfiar del sistema, del modelo, para estar irritados. Yo recuerdo cuando vivía en Francia un largo tiempo, un país que no tiene minería, nada en su territorio, metropolitano por lo menos, pero tiene empresas mineras. No producen ni una gota de petróleo, pero tiene una de las 6 más grandes empresas petroleras del mundo. Bueno, vine al Perú en unas vacaciones, visité una universidad prestigiosa y había una manifestación con el cartel agricultura sí, minería no. Y me digo, ¿qué ha pasado para que jóvenes universitarios en una institución que debe formarlos en el pensamiento crítico y en respeto al conocimiento asuman una consigna de ese tipo? Como decir, teatro sí, cine no. O como decir, no sé, el mar sí, la montaña no. ¿Por qué es que tenemos que mirar en términos contrapuestos? Yo he leído, he tratado de entender de dónde nace el éxito de ciertos populismos. Se aprovechan de algo. ¿De qué? Hay un tema que es mundial, que es una incertidumbre ecológica general. No sabemos hacia dónde vamos desde el punto de vista del clima, que es un fenómeno que está alimentado en parte por la acción humana, quizás solo en parte. Por otra parte, es cierto que vivimos en un clima de polarización y ya se quería de todo. Y las cosas que mejor marchan son las mejores para generar un conflicto en torno a ellas. Y la tercera razón es lo que ha dicho el gobernador Salcedo. Hay un malestar porque los servicios públicos son malos y no pésimos, incluso en las zonas que se benefician de mucho canon. Ya hemos citado hasta la saciedad el caso del municipio de San Marcos. Yo quisiera que nos intentes explicar desde tu punto de vista por qué un discurso antiminero, por qué una desconfianza de base y un prejuicio tenaz han podido hacerse curso en el discurso público en un país que está, como ha dicho el gobernador, bendecido por los recursos naturales y particularmente aquellos que más demanda mundial van a generar durante los años que vienen. Bueno, lo primero es que hay un tema vinculado con la desinformación, ¿sí?, y la educación. Evidentemente, este pensamiento crítico, este análisis y la vinculación de la educación con el entorno no necesariamente se da. Se maneja la currícula educativa, pero no se toma en cuenta siempre, ¿sí?, o en la mayoría de los casos, qué pasa en el territorio. Conocemos el territorio en el marco de la educación, digamos, en cada departamento, con las particularidades. Esa adaptación de las clases, de los cursos, está vinculada a esos recursos naturales del territorio, no necesariamente. Entonces, los chicos salen del colegio, entran a la universidad y siguen llevando, digamos, el proceso educativo alejado de lo que pasa muchas veces en el territorio. Lo segundo es que sí hay un factor de desinformación, ¿sí?, y ha penetrado la desinformación en muchos espacios donde se polariza si es que las industrias extractivas van a generar impactos. Y yo creo que lo segundo también está vinculado a que le tenemos temor, ¿sí?, por el desconocimiento de lo que significa el impacto al medio ambiente. Y muchas veces hablamos, el impacto lo generamos nosotros cuando botamos la basura, cuando utilizamos más plástico, cuando contaminamos. Los seres humanos generamos impacto. La agricultura genera impacto, la pesca genera impacto. Entonces, es importante ahí, ¿no?, dar a conocer también que parte de lo que está pasando en el mundo con el cambio climático obedece a la acción humana y una serie de acciones de diferente tipo de actividades económicas también, que no está restringido solo a industrias extractivas. Lo tercero, y está vinculado a también un proceso en el que las universidades no necesariamente se han involucrado en el desarrollo del territorio, pensando en cómo puedo hacer y cómo puedo aportar a través de la investigación en la universidad a que esas actividades económicas que están surgiendo en el territorio y que tienen posibilidad, potencialidad, se puedan desarrollar más. Entonces, de pronto, cuando hay territorios que tienen minería,
lo que sucede es que se polariza ese debate, se polariza esa discusión. Y uno de los temas que planteamos en el libro y que es interesante es que remirar desde la posición de las empresas mineras que ese aporte, esa alianza para el desarrollo no implica solamente generar empleo a través del encadenamiento de la actividad minera, no significa generar empleo a través de contratar a las personas trabajando en la propia mina, sino significa esta alianza para el desarrollo en contribuir, catalizar, fortalecer los procesos para identificar otras actividades económicas productivas del territorio que puedan hacer sostenible esa generación de riqueza y de ingresos a los hogares de manera permanente. En algunos casos podrá estar vinculado a un encadenamiento minero, en otros podrá ser, hoy día hemos escuchado experiencias interesantes de, por ejemplo, apoyo a extracción de recursos hidrobiológicos, pero apoyo en el marco de una visión donde el sector privado contribuye a esa investigación o a ese aporte. Entonces, creo que lo que nos toca, y eso es a lo que invitamos a pensar con la publicación que hemos presentado, es que la actividad minera y las empresas mineras pueden contribuir en esta alianza, en este proceso de visión compartida, a que no solamente cuando hay una empresa minera se piense que todo el espacio va a ser para hablar sobre la actividad minera, sino más bien cuál es esa actividad económica productiva que va a generar empleo. Estamos hablando muchísimo hoy de cuánto se ha incrementado la pobreza en nuestro país. 9,8 millones de peruanos pobres, pero 12 millones vulnerables. Entonces, lo que viene inmediatamente es: ha habido muchos recursos recaudados por pago de impuestos. Producto de esos pagos de impuestos de las empresas mineras hay un porcentaje que se va a canon. Hay una serie de situaciones de capacidad, de ejecución de los recursos que finalmente terminan en obras o no culminan las obras y finalmente los servicios no llegan. Pero creo que debemos de dar un paso más allá. No solamente los recursos que se utilizan, como mencionaba Darío hace un momento. El sector privado, con su inversión privada, genera recursos que van a permitir inversión pública. Pero esa inversión pública no se puede quedar solamente en la infraestructura. Se tiene que pensar en cómo esa infraestructura beneficia al ciudadano, cómo ese colegio opera todos los días para llegar a una educación de calidad, cómo ese centro de salud atiende de manera preventiva y cura, no solamente en la inauguración de la obra. Y en esa medida, la única salida que tenemos como estrategia en el mundo para salir de la pobreza es con ingresos en los hogares. Por lo tanto, sí hay una contribución directa a generar empleo a través de la inversión privada y la inversión pública, pero también se tiene que generar y potenciar otras actividades económicas que permitan que hayan ingresos sostenibles. Yo creo que si desarrollamos el mensaje, si comunicamos que no es que las empresas mineras solo miren la minería, sino que ahora están apostando, el Instituto de Ingenieros de Minas es el que ha auspiciado la publicación, y eso implica que el sector minero quiere entrar a mirar de otra manera esta alianza para el desarrollo y quiere sumarse a la visión compartida del desarrollo en cada uno de los territorios, y por lo tanto es una oportunidad, incremento del costo de los minerales, oportunidad de cambiar la forma de mirar el desarrollo de manera conjunta y apostar por la confianza en el territorio. Muy bien. Yo, a propósito de esta otra manera que el Instituto de Ingenieros de Minas está adoptando, quisiera hacer una pregunta a su presidente, Darío Segarra. Los ingenieros, se lo digo porque tengo un hijo que es ingeniero, les gusta hablar de las cosas rigurosamente establecidas, les gusta llegar a conclusiones con método, les gusta hablar con rigor, y en consecuencia se mueven mal con los demagogos y los populistas no saben competir con ellos en ese terreno, y menos mal que no se dejan arrastrar a ese terreno. Pero yo me pregunto si no hace falta comunicar más y de mejor manera. Es difícil hacerlo de cosas técnicas, pero por ejemplo, hoy hemos conocido de un camión gigantesco que existe ya en el Perú y que funciona en el Perú, que tiene como combustible hidrógeno,
¿Qué porcentaje de los peruanos, los que no asisten a esta cumbre, saben eso? Quizá unos cuantos moqueguanos, no lo sé. ¿Qué porcentaje de los peruanos saben que un proyecto minero importante como es Quellaveco, se nos ha dicho ahora, ha contribuido el año pasado con el 0.7% del PBI, un solo proyecto minero, 0.7% de nuestro PBI, utiliza enteramente energías renovables? Es decir, que la industria minera, lejos de ser percibida como una amenaza intrínseca y eventualmente pérfida a la ecología, es el aliado de la ecología, porque son los únicos en este país, o sea, los militares, no lo sé, que prevén las cosas a décadas. Cuando uno habla con ingenieros de grandes empresas, están previendo inversiones para los 30 próximos años y están previendo a muy largo plazo. No sé si los políticos lo hagan, ustedes que tienen mandatos para 50, no renovables, pero ahora pueden ser renovables, 4, ahora se puede renovar. Pero yo quisiera saber si no se podría hacer un esfuerzo para comunicar más, y quizás de otras maneras, por tomar las palabras de Paola Bustamante, porque la tecnología fascina, pero hay que hacer saber que existan estas cosas, que las tenemos acá, porque tenemos ingenieros de gran calidad y facultades de ingeniería muy buenas, y ciertamente no solo en Lima, yo sé que usted ha cursado en Lima, pero hay en el Cusco las hay excelentes, y en Arequipa, y en otras regiones. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre los ingenieros ante el desafío de la comunicación en un mundo de redes sociales. Sin duda, y somos plenamente conscientes de ese desafío, y le añadiría una capa adicional de complejidad al desafío de la comunicación, que debemos reconocer que como partida, como país, como sociedad, tenemos niveles de confianza muy bajos. El barómetro de confianza en el Perú, todos, exactamente. Todos. Ese es el punto de partido compartido. Efectivamente, los números, una y otra vez, en los reportes que se comparten, estamos alrededor del 17%, 18%. Es enorme. No le voy a recordar quienes tienen 8 y 5%, pero 17 para el Perú es muy elevado, ¿eh? Ese es el punto de partida en el cual arrancamos la comunicación. Y entonces eso a lo que nosotros nos hace pensar es que hay que seguir insistiendo, y hay que seguir abriendo, y hay que seguir compartiendo. El hecho de que estemos aquí el día de hoy, en este rol como instituto, el que tengamos una publicación, el que nos hayamos acercado a especialistas como Paola, como Raúl Molina, como Carolina Trivelli, que no son del sector, que vienen de otros sectores con mirada crítica, con sus propias experiencias, y abrimos, digamos, la casa para mostrar nuestras reflexiones y nuestras preocupaciones y nuestra necesidad de hacer propuestas para poder tener material y contenido de comunicación. Sentimos que la confianza se va a construir en la medida que las aspiraciones de los otros, la aspiración de la sociedad, la aspiración que tenemos como país, empiezan a ser nuestras aspiraciones genuinamente. Y en esa medida hay mucho más contenido que comunicar, y en esa medida hay mucho más que conectar. En los territorios estamos aprendiendo justamente eso. Ahora, las formas para comunicar tienen que ser todas, ¿sí? Medios tradicionales, redes sociales, reuniones personales, reuniones en comunidad, en asamblea. Todos los esfuerzos, la mayoría de las empresas formales los están implementando, y las redes sociales ciertamente están facilitando de una manera esos mecanismos. Estamos invitando también a otros actores que empiecen a comentar, entre ellos la academia, entre ellos los medios de comunicación. Para nosotros es una inmensa satisfacción poder tener aquí y estar compartiendo justamente un jueves minero, porque es esa convicción que tenemos que abrir las puertas y tenemos que conversar un poco más, tenemos que compartir un poco más. Lo que, digamos, venimos haciendo pasa también porque podamos entender mejor y proponer mejor y ser ese sector que nosotros estamos convencidos podemos ser para el desarrollo del país, que es esa aspiración que converge en las energías, las voluntades, finalmente el contenido de la comunicación. O sea, no se trata de ir a vender que la minería es extraordinaria. Sí, efectivamente, creemos nosotros que tenemos muchas cosas extraordinarias que mostrar, pero creo que eso hay que complementarlo y hay que añadirle el propósito de para qué estamos aquí como sector en el país. Y una de las cosas que hay que hacer para llevar al acto la doctrina que ha elaborado el señor Segarra es darle la palabra a quienes nos han planteado preguntas a través de redes sociales, que sean miembros del instituto o no. Así que voy a leer la primera pregunta y ustedes escogerán quién quiere contestarla. Una que va al meollo: ¿qué hace falta para empezar a aplicar el enfoque de desarrollo territorial? Señor presidente de la Asamblea
de los gobernadores regionales. Creo que era usted la persona indicada. Como buen cusqueño. El centro de la cultura, ¿no? Donde floreció lo mejor de nuestra expresión inca. Mire, yo creo que lo que nos hemos equivocado en un inicio es desde la filosofía en cómo vemos al ser humano. Occidente nos enseña en esa forma vertical, arriba, abajo, Dios, diablo, rico, pobre. Todavía en la zona andina, y me animo a decir, en gran parte del país, nosotros somos más horizontales, más holísticos. Tenemos un concepto de lo que significa la tierra para nosotros, no ser propietarios de ella, sino ser parte de ella. Y frente a ella, lo que viene es cómo efectivamente, algo que Darío mencionó, hoy la humanidad quiere cuidar al planeta, pero lo quiere hacer con cobre, con litio, ya no con el petróleo. ¿Cómo ese mensaje tan potente es transmitido a la población? Porque ahí vas a decidir, si quieres cuidar la Pachamama, hay que usar el cobre. ¿Cómo a su vez nosotros, siendo un país, a las palabras del gobernador de Arequipa, de Roel, bendecido, nosotros podemos producir miles de megas de energía en centrales hidroeléctricas, pero solo aprovechamos unas cuantas? ¿Cómo a su vez nos vemos en lo que significa el mar, la franja costera, nuestra zona altoandina, nuestra Amazonía? ¿Y en qué momento nosotros conceptualizamos de manera integral la solución? Y ya no solo concentrarnos en el problema, ¿cómo a su vez eres aquel que mira con esa objetividad al ser humano, al habitante, a la familia de ese entorno? Y comienzas tú en ese planteamiento de ver, en aprovechar sus potencialidades, cómo cubres y superas sus limitaciones, y cómo eres alguien que ayuda a solucionar sus conflictos. Si nosotros hiciéramos praxis de lo que estamos diciendo en estos tres conceptos, vendría la palabra soñada por todo gobernante, y estoy convencido por todo técnico y aquel que comprende al Perú. Bueno, me parece que lo que usted dice se concluye que debemos hacer una pasantía todos un mes en el Cusco. Cuente conmigo, ¿eh? Bueno, la segunda pregunta: ¿existen espacios en las regiones para que converjan las voluntades del Estado, empresa, academia y sociedad? Y me parece que la pregunta está destinada al académico y gobernador de Arequipa. A ver, yo quiero centrarme en un aspecto muy fundamental que no lo estamos tocando. A veces sí es muy importante esta alianza vinculada a la academia. Yo soy un convencido que el propósito de la educación es cambiar las vidas, que hay que invertir en ciencia, tecnología, pero hay un espacio que no lo estamos asumiendo. Por ejemplo, en Arequipa, y eso se da en todas las regiones, ¿qué pasa? Que la educación superior no universitaria está abandonada en nuestro país. Es decir, la formación tecnológica no se da como tal. Y allí es donde yo hago llamado, por ejemplo, a la empresa minera, a la inversión en los diferentes sectores, para que se sumen a estos esfuerzos que vienen haciendo los gobernadores. En el caso de Arequipa, por ejemplo, en la provincia de Carabalí, nosotros ya hemos identificado y venimos desarrollando un parque minero metalúrgico. En Arequipa estamos trabajando el Parque Tecnológico Digital, estamos impulsando el uso de las energías renovables. ¿Y qué pasa? Tenemos un paquete de inversión, una cartera de inversión promedio de 1.500 millones de soles en diferentes sectores, pero hay uno que nos interesa: potenciar los institutos. Cuando llamamos nosotros para que inviertan bajo este mecanismo de obra por impuestos, no dan. Tal es el caso, y lo voy a decir con nombre propio, el BCP sí ha respondido, por ejemplo, para invertir 170 millones de soles en el Instituto Honorio Delgado, donde vamos a dotar de laboratorios, de talleres, de tecnología, y entonces esos jóvenes van a poder desarrollar sus competencias. Y yo hago el llamado allí a las diferentes empresas del sector minero, sobre todo, para que trasladen
sus conocimientos, su tecnología y podamos desarrollar sus competencias, sus habilidades de estos jóvenes, porque la minería en todo el proceso productivo, cuánto de mano de obra demanda y cuánto de tecnología demanda, y no estamos atendiendo. En el caso de Arequipa, lo que decía en algún momento el Instituto de Ingeniero de Minas, por ejemplo, que solamente atendemos entre bienes y servicios de toda la demanda del sector minero el 18%. Y el resto, ¿de dónde está viniendo afuera? Cuando tenemos jóvenes que no tienen oportunidad de empleo. Entonces, el llamado es, potenciemos esas carreras tecnológicas, potenciemos esos institutos, esa educación superior no universitaria que permita entonces a estos jóvenes darle una especialidad, desarrollar sus competencias, desarrollar sus habilidades y que se inserten a esta dinámica. Y de esta manera entonces sí vamos a poder dinamizar la economía, y ahí está la cartera de proyectos bajo la modalidad de obra por impuestos, bajo la modalidad de proyectos en activos, asociación público-privado, y no necesariamente se trata de invertir en programas de responsabilidad social. Entonces, un llamado muy importante en este, diríamos, en este compromiso entre el Estado, la empresa privada, la academia, es que verdaderamente miremos nosotros a la formación tecnológica para darle esa oportunidad a nuestros jóvenes que puedan desarrollar sus competencias en estas carreras cortas y puedan entonces insertarse al mercado laboral. De acuerdo, algo me dice que la tercera, puesto que habla de brechas, está dirigida a Paola Bustamante y dice esto: si hoy empezamos a trabajar en el desarrollo territorial a nivel nacional, ¿en cuánto tiempo podríamos empezar a ver resultados con el cierre de brechas? Señora Bustamante, transmítanos un poco de optimismo, por favor. Definitivamente, y mi respuesta va a ir de la mano con lo que preguntaste hace un momento también. En nuestro país hay muchos espacios que ya están conformados en el territorio. Ya no, nosotros con la publicación y con la propuesta que está en el libro no pretendemos que partamos de cero. O sea, ya hay espacios. Hoy Moquegua nos ha presentado su espacio de articulación multiactor con todos los actores que hemos mencionado ahora. En Cajamarca se está trabajando, ¿no? Acá también en Arequipa tienen un trabajo importante. Entonces vamos viendo que en diferentes partes de nuestro país ya hay un espacio donde se discute el desarrollo y una visión de desarrollo. Lo que queremos es salir de la formatería, de este plan de desarrollo concertado, y hay que cumplir con 10 formatos. No, tenemos que buscar eso que nos une con todos los actores. Y mirando eso va a depender, ¿sí?, de los avances en cada territorio. Hay territorios donde los espacios o están conformados o ya hay voluntad para escucharse. Decíamos mucho de la confianza, el diálogo y la capacidad para encontrarnos y establecer esos puntos que mencionaba Darío de encuentro más que de divergencia, y hay espacios que permiten que eso fluya. En la medida que eso fluya, va a ser mucho más fácil tener esta visión compartida. Y una vez que tenemos esta visión compartida, yo creo que corre el plazo que nos pedían. Sin embargo, en otros espacios del territorio, probablemente tome más tiempo, por el pasado, por los pasivos, por lo que fuese, ¿sí? Entonces va a tomar más tiempo. Yo creo que aquí el mensaje que nosotros estamos dejando en el libro es: esta no es una receta exacta para que todo el mundo la siga igual. Nuevamente, cuando hablamos de desarrollo territorial, tenemos que tener en cuenta la realidad del territorio, las cosmovisiones, con un enfoque intercultural, como decía el gobernador de Cusco. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ello. No desesperarse, ser permanentes, creer en el proceso de diálogo, creer en este proceso de recuperación de confianza y, sobre todo, generar y seguir invitando a los actores para que se sigan sentando en la mesa, porque eso va a permitir acortar los plazos. No me atrevería a dar una fecha específica, pero sí creo que el encuentro de voluntades va a permitir acortar esos plazos. De acuerdo, muchas gracias. Nosotros nos sentaremos en la mesa el próximo jueves, pero por ahora nos vamos a levantar de la mesa, y como se ha hablado sobre ingenierías y tecnología, quiero dar una pequeña contribución de las humanidades, recordando que la palabra cobre es de uso universal, viene del latín, pero se ha adoptado en el chino, en el árabe, en las lenguas africanas, etc., y que significa la isla de Chipre. Alguien pensó que el cobre venía de la isla de Chipre y le puso cuprum,
pero tiene una chapa también, este metal que es universal, metal rojo. Y hay sitios arqueológicos en Mesopotamia en donde se ha hallado metalurgia del cobre de hace 10.000 años. De manera que no tiene nada que ver con la modernidad, ni con el capitalismo, ni con las formas actuales de producción. Es tan antigua como el proceso de conversión del primate en ser humano. Muchas gracias por su sintonía y no me queda sino darle cita el próximo jueves a una nueva versión de esta magnífica costumbre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, los jueves mineros. Gracias por haberme acogido hoy y que tengan una feliz noche. Bueno, Muchas gracias.